10 de la mañana, 16 minutos. Bueno, ya está en librerías Las dos guerras, de Matías Cunha. Matías es un estudiante de Ciencias de la Comunicación que, bueno, a pesar de tener la visión muy reducida, ha escrito su primera novela. Está tratando de seguir, vamos a ver si periodismo de investigación es finalmente lo que termina decidiendo en su carrera de licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Pero hoy nos vamos a centrar en este libro, en Las dos guerras, porque además es bastante fascinante si uno comienza a leer la contratapa del mundo y del reino del cual nos habla. Primero que nada, Matías, un placer tenerte, bienvenido. No, muchas gracias, el placer es mío y gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es ubicar un poco a la gente en dónde se ubica Las dos guerras, porque es un mundo que aparentemente, a ver, lo tenés como muy estudiado porque te fascina, porque te atrapa, pero te generó esta novela de ficción, podríamos decir, ¿no? Creo que lo primero que habría que hacer para ubicar a la gente, al público, es mencionar el género y poner referencias de lo que es el género. Es una novela del género fantástico épico en este caso, que para tener una referencia, obras muy conocidas de este estilo son El Señor de los Anillos, claro, Juego de Tronos, Game of Thrones, que es muy famosa actualmente. Y bueno, en cuanto a la obra en sí, donde se desarrolla, es un lugar ficticio, un reino ficticio, ambientado en una época medieval, y bueno, con una diversidad de culturas y personajes, en este caso al gusto del escritor, ¿no? Todo lo que se me ocurrió poner a mí dentro de la obra. A ver, además de la trama compleja, tenés que crear todo ese mundo complejo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, toda tu vida fuiste amante de esta literatura, ¿no? Sí. Pero es un trabajo arduo. Sí, yo siempre digo que lo que más tiempo me llevó, o más trabajo me llevó más que la escritura, es la planificación. El tomarme el tiempo de sentarme, tener las ideas en primer lugar de qué es lo que quiero poner y al final después decidir qué es lo que voy a poner en última instancia para crear todo este mundo, que quieras o no, por más que no estás creando de cero, porque uno siempre tiene referencias. Es decir, en mi caso tomé la cultura ibérica, la cultura vikinga, la cultura hebrea para construir distintas ciudades y culturas. Pero tenés que tomar, además de pensarlo, tenés que tomar la decisión de en qué te querés inspirar para ponerlo. Y bueno, esas que mencioné fueron las decisiones que tomé al final, de qué poner en el libro. Por lo que Matías está contando, hay un estudio bastante profundo, además del gusto y lo que debe ser su propia inspiración, su propia inventiva. ¿Cuánto de filosofía, cuánto de mitología puede ser que también esté presente acá en Las dos guerras? Y mucho. Digamos que lo primero que me autoimpuse a la hora de empezar a escribirlo es leer mucho antes de escribir. Porque por más que yo siempre me gustó el género, ¿no? Los libros de este estilo. Pero más allá de eso, más allá que de las obras que mencionaba anteriormente de este estilo, tuve que leer no solo de eso, leer de historia, claro, de culturas, de arquitectura, porque si uno quiere crear un mundo, de cierto modo, tiene que saber describirlo, detallarlo. Y bueno, fue bastante trabajoso el tema de conseguir las influencias, leer también de filosofía, de mitología, mucho, porque al ser fantasía, te inspiras mucho en mitologías. En mi caso, utilicé muy asiduamente la mitología vikinga, los nórdicos, y la mitología hebrea. Decís de leer y leer, y tengo que preguntarte, entre los datos que tenemos, y lo decía al principio, tenés la visión reducida. Sí. ¿Cuán reducida la tenés como para poder leer? O sea, ¿de qué manera lees? Bueno, con lentes de contacto que uso yo,
tengo que usar dos lentes en el ojo derecho, que es con el que veo. Ajá. Uno para ver y el otro por debajo para poder resistir, digamos, el lente de contacto, porque tengo un problemita en la córnea que no me permite tener el lente rígido, el que tiene el aumento, sobre el ojo directamente. Y con eso tengo un 30% de visión, que aumenta considerablemente, digamos, en lugares, en espacios iluminados o en objetos con luz propia, como es la televisión, la computadora, el celular. Y para leer tengo que ayudarme a algunos instrumentos, lentes especiales y demás, pero afortunadamente sí puedo leer. Pero lo que debe generar un esfuerzo extra para el cerebro, digo, a ver, lo que me puede llevar a mí leer una cantidad de páginas, supongo que para ti genera un cansancio mayor, mental. Sí, y sobre todo desgaste de la vista, ¿no? Dolores de cabeza y esas cosas. Pero uno te vas conociendo a vos mismo y sabes qué tanto podés leer, qué lapso de tiempo y cuándo tenés que hacer una pausa y reenganchar al rato, digamos. Pero afortunadamente, sí, con un poquito de esfuerzo a veces, pero puedo manejarme bien con la lectura. Aún así, llama la atención tu corta edad para producir un material de este tipo y ser publicado por la editorial Planeta, ¿no? Es una de las editoriales más reconocidas a nivel internacional y sin lugar a dudas por estos lares. Bueno, ¿cómo fue todo ese trabajo de llevar tu primera obra y ser publicado por una editorial de esa envergadura? Bueno, siempre que me preguntan eso, de cómo lo veo y eso, a mí también me sorprendió cuando Editorial Planeta me quiso publicar el libro. En realidad fue una historia bastante rara, particular, porque uno siempre le tiene, digamos, cierta confianza a lo que hace, ¿no? Cuando lo hace yo, en mi caso por lo menos, cuando hago algo, es porque tengo confianza de que puedo hacerlo relativamente bien. Pero siempre te queda la duda, cuando es uno mismo el que hace las cosas, de cómo me irá, cómo lo aceptarán, qué recepción tendrá. Así que cuando lo empecé a escribir, tenía esas pequeñas dudas, y entonces decidí, en lugar de escribir el libro completo, escribir un par de capítulos, 3 capítulos, y enviarlos a la editorial para Antes ver... de terminarlo. Claro. Para ver si valía la pena, digamos. Digo, no voy a escribir un libro entero y después vaya a ser que no me lo aceptan. Y bueno, escribí los primeros capítulos, lo mostré en la editorial y afortunadamente les gustó y me pidieron que terminara el libro. Así fue bastante raro, digamos, el proceso de escritura, y me sorprendió bastante también por lo raro. No creo que sea muy normal presentar tan pocos capítulos a la editorial para que acepten la obra. Y bueno, me resultó bastante sorprendente a mí también el poder publicar tan joven y de esta manera una obra. ¿Ya hay perspectiva de publicar en otro país, Argentina, por ejemplo? No sabría decirte, la verdad, no sabría decirte eso. Habrá que ver cómo funciona por acá. Exacto, sí. ¿Hay un público al que esté destinado este libro? Creo que es para un público amplio, ¿no? Siempre uno relaciona este género más con un público juvenil. Pero yo creo que, mismo por el estilo del libro y de la narración, puede atrapar a mucho público. Porque, como decía recién, no solo tiene la historia en sí misma, la narración de lo que es los sucesos del libro, de la novela, sino que también tiene mucha influencia histórica, influencia filosófica, mucho de arquitectura que tuve que estudiar para escribirlo. Creo que no solo si te gustan este tipo de historias en particular te puede gustar, sino que si te gusta la historia o la filosofía o el misterio o las tramas políticas, la acción, te puede llegar a gustar el libro. Es para un público bastante amplio, creo. Antes de despedir a Matías Cunha, permítanme, para vender, en el buen sentido de la palabra, un poco el argumento y preguntarle a ver si está bien dicho o no, porque es el mundo que él ha creado. ¿De qué va Las dos guerras? El reino es Isrided. Sí, señor. Muy bien, entonces, el reino de Isrided está sumido en un conflicto milenario contra los zozorenos. Sí. Muy bien. Quienes, amparados en el despertar de poderes sombríos, amenazan con una invasión. La incertidumbre que genera la sucesión del trono impregna al reino
de una inquietante tensión y todo se altera con el desafío latente del desencadenamiento de una guerra civil. Luego sigue, obviamente, con quienes me imagino serán un poco los protagonistas, estos dos jóvenes hermanos, de esta historia de Matías Cunha, Las dos guerras, que ha servido un poco de excusa para hablar de un joven escritor, de un estudiante que con dificultades personales notorias está haciendo su licenciatura de Ciencia de la Comunicación y al que le deseamos en este emprendimiento y con sus estudios la mejor de la suerte. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y poder hablar un poco del libro. Muchas gracias. Matías Cunha con nosotros, vamos cerrando la entrevista y nos vamos a despedir con algunos mensajes.